Dios te bendiga grandemente. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo contiene el secreto para no afanarse, no estresarse y obtener de Dios lo que necesitamos. Muchos han encontrado el secreto, han hallado la clave y la llave. Te pregunto, ¿has encontrado la clave para no estresarte, afanarte y ver cómo Dios te da lo que necesitas? Si aún no la has encontrado, hoy lo harás, y a través de un solo versículo que sé que muchos lo saben y lo conocen. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En el mundo están los que buscan las añadiduras, los que se agotan, se estresan y se afanan por conseguir para sus necesidades. Y también están los que han encontrado la clave para no afanarse, estresarse y angustiarse. Ellos buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, y ese mismo Dios añade lo que necesitan. La pregunta es, ¿qué significa eso de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Antes de continuar, quiero decirte que la voluntad de Dios es verte sin afanes, sin estrés, sin desesperación, sin angustia, con paz y con sumo gozo. Todo esto es la voluntad de Dios. Textos como Mateo 6:31 contiene las palabras de Cristo: no os afanéis. Y como esta es la voluntad de Dios, Él nos ha dado la fórmula: buscad primeramente el reino de Dios. Para que entendamos bien el versículo, presta mucha atención a lo siguiente. El rey es el soberano de un reino. En el reino, los habitantes están sujetos a este rey, y un súbdito es aquel que está sujeto a la autoridad del rey y tiene el deber de obedecerle. Como una gran llave aparece en este versículo la siguiente frase: buscad primeramente. Lo que es muy diferente a buscar solo si queda tiempo y solo si se puede. El mandamiento del rey, la voluntad de Dios para todo súbdito del reino, es que busquen el reino. Lo más importante es el reino. Esta búsqueda debe ser continua, debe ser una búsqueda celosa. Este reino de Dios se debe desear con una pasión profunda y de corazón, y se debe buscar con afán. La búsqueda debe ser concentrarse en el reino de Dios. La búsqueda debe ser prioritaria. El reino de Dios debe ser la tarea número 1 en la vida del creyente. Lo que Dios nos está diciendo es que todos los que hacen parte de su reino deben hacer una lista de prioridades y decidir cuál es la número 1 y mantener en orden todas las áreas de su vida. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia significa dar nuestra primera lealtad a Dios como Rey. No es que lo demás no se deba buscar, es que hay algo que se debe buscar primeramente, y es la razón por la que todo lo de Dios en la vida debe ser primero que todo y antes que nada. Para todos los que hacen parte del reino de Dios, este es el mandamiento. Este es un asunto del corazón, porque el corazón debe estar en un estado correcto respecto a las cosas celestiales y terrenales. Los que buscan primeramente el reino de Dios están buscando las cosas que más tienen valor, cosas que más importan, cosas mucho más grandes que comida y vestido, cosas con gloria eterna, cosas perdurables. Por ahora, debemos fijarnos en la voluntad del Rey con extrema prioridad. Debemos estar atentos a lo que el Rey Jesucristo quiere, dice y manda. Hay que buscar con prioridad el reino de Dios, a la vez vivir de manera justa y siendo justos como quien hace parte del reino de Dios, que es un reino justo en medio de un mundo injusto. La pregunta es, ¿qué abre esta llave? ¿Qué pasa si busco primeramente el reino de Dios y su justicia? Jesucristo dijo que si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, Él añadiría las cosas que necesitas. Añadidura es lo que se suma luego de tener lo que es justo y primero. Para Dios estamos completos al hacer de su reino y su voluntad nuestra prioridad.
Es por eso que el resto de las cosas Él las llama añadidura. Lo que Dios añadirá será todas aquellas cosas de las cuales Él sabe que tenemos necesidad, como lo es la comida, el vestido y muchas cosas más. Escucha bien, Dios es primero. Él te dará las cosas secundarias como recompensas por no haberlas buscado de primero. La promesa del Rey de que todas las cosas os serán añadidas resulta en el antídoto para calmar y evitar la ansiedad y el afán. Nuestra parte es someternos incondicionalmente al reino de Cristo y su voluntad. La parte de Dios es proveer todo lo que es esencial para que nosotros cumplamos su voluntad. Por naturaleza buscamos cosas, pero el reino de Dios y Dios mismo es lo que se debe buscar con prioridad. Todo lo de Dios, todo lo que pertenece a Dios debe ser nuestra prioridad. Eso es lo más importante. Planear para el mañana es tiempo bien invertido. Afanarse por el mañana es tiempo perdido. Algunas veces se nos dificulta notar la diferencia en esto y muchos terminan preguntándose: ¿puedo planear cosas sin que deje de buscar primeramente el reino de Dios? Claro que sí, y lo puedes hacer de la siguiente manera. Planea, piensa con antelación en metas, pasos y fechas, y confía en la dirección de Dios, pero no te afanes. Considera y piensa que estas cosas que has planeado con relación a esta vida no es lo primero, es lo segundo, y no te afanes por ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y vive una vida justa. Vive como alguien que hace parte de un reino celestial, espiritual y que hace cosas espirituales y comparte cosas espirituales. Si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, habrás encontrado la clave que abre la puerta a una vida libre de afán, ansiedad, desesperación y estrés, pues Dios ha dicho que si hacemos esto, Él añadiría las cosas que necesitamos para esta vida. Dios te dará como recompensa lo segundo por haber buscado lo primero. Dios te bendiga grandemente. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas. Suscríbete y síguenos y no olvides dejar tu comentario.